Bienvenidos. Mi nombre es Victoria. Estoy aquí para que aprendamos juntos los temas de la catequesis y algunos otros sobre los que tengas dudas. Empezaremos con los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos son 7. Bautismo, comunión o Eucaristía, confirmación, penitencia o reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, y matrimonio. Los sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento por el que renacemos a la vida divina, mediante la ablución con agua y la invocación expresa de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué efectos produce el bautismo? Los efectos que produce el bautismo son estos. Perdona el pecado original, y cualquier otro pecado, con las penas debidas por ellos, e imprime, en el alma, el carácter sacramental, que nos hace cristianos, y miembros de la Iglesia, y nos da la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios. ¿Es el bautismo el primero y el más necesario de los sacramentos? El bautismo es el primero de los sacramentos porque antes de estar bautizado no se puede recibir ningún otro sacramento, y es el más necesario porque todos debemos renacer por el bautismo para salvarnos. ¿Cuándo se debe administrar el bautismo a los niños? Se debe administrar el bautismo a los niños dentro de las primeras semanas siguientes al nacimiento del niño. No obstante, el ordinario del lugar o la conferencia regional puede, por razones serias de orden pastoral, establecer un intervalo de tiempo más largo. La confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que nos llena del Espíritu Santo mediante dones, y nos hace perfectos cristianos, apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo se debe recibir la confirmación? La confirmación se debe recibir en estado de gracia y conociendo las principales verdades cristianas. ¿Cómo se confiere el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación se confiere por la unción del crisma en la frente, que se hace con la imposición de la mano, y por las palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La Eucaristía. 1. ¿Cuántas cosas hay que considerar en la Eucaristía? En la Eucaristía hay que considerar 3 cosas. La primera, que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente Jesucristo. La segunda, que en la Eucaristía Jesucristo se ofrece por nosotros. La tercera, que en la Eucaristía recibimos a Jesucristo cuando tomamos la Sagrada Comunión. 2. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Jesucristo instituyó la Eucaristía el día de Jueves Santo, en la Última Cena. 3. ¿Cuándo empieza Jesucristo a estar en la Eucaristía? Jesucristo empieza a estar en la Eucaristía en el momento de la consagración. 4. ¿Qué es la hostia antes de la consagración? La hostia antes de la consagración es pan de trigo. 5. ¿Qué es la hostia después de la consagración? La hostia después de la consagración es el cuerpo de Jesucristo. 6. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua. 7. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? En el cáliz después de la consagración está la sangre de Jesucristo. 8. ¿Qué queda del pan y del vino después de la consagración? Después de la consagración no queda pan y vino, sino solo las especies o accidentes del pan y del vino, o sea, lo que perciben los sentidos, como la figura, el color, el sabor, etc. 9. ¿Cómo está Jesucristo en la Eucaristía? Jesucristo está en la Eucaristía todo entero en todas y cada una de las partes de las sagradas especies. 10. ¿Cuáles son nuestros deberes para con Jesús sacramentado? Nuestros deberes para con Jesús sacramentado son: visitarle con frecuencia cuando está oculto en el sagrario o expuesto en la custodia, asistir a la Santa Misa y recibirle en la comunión. 11. ¿Para qué recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión?
Recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión para que sea alimento de nuestras almas, nos aumente la gracia y nos dé la vida eterna. 2. ¿Cuántas cosas son necesarias para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir bien la Sagrada Comunión son necesarias 3 cosas. Estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico y saber a quién recibimos. 13. ¿Quién está en gracia de Dios? Está en gracia de Dios el que está limpio de pecado mortal. 14. ¿Qué debe hacer para comulgar bien el que está en pecado mortal? El que cometió pecado mortal debe confesarse antes de comulgar, y por mandato de la Iglesia no basta hacer el acto de contrición, a no ser en caso de necesidad urgente si no tiene confesor. 15. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Los frutos de la Sagrada Comunión son: aumenta la gracia santificante y las virtudes, nos une más a Jesucristo, es vínculo de caridad entre los cristianos, nos da fuerza para vencer las pasiones y es prenda de la gloria eterna.